Presente. Carrera Pérez Omar. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Esparzo Olivares Luis Alejandro. Presente. Rodríguez Ferrer Eduardo. González Nava José María. Presente. Viramontes Cárdenas Edgar. Presente. Correa Valdés José Guadalupe. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Perales Gándara Armando. Presente. López Murillo Emma Lisset. Presente. Martínez Flores Pedro. Presente. Rayas Ochoa María Navidad de Jesús. Presente. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Hernández Perea María Edelmira. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente, secretario. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Presente. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente. Padilla Estrada Jesús. Presente. Y Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Presente. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 27 diputadas y diputados en el recinto, por lo tanto hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, señor diputado. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 17 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de correspondencia. Número 5, lectura de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22, la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Número 6, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación Fiscal y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un esquema fiscal amigable que facilite a los connacionales radicados en el extranjero invertir los recursos de sus ahorros propios en el proyecto denominado Tren Maya, gozando de los incentivos, rentas o utilidades para los inversionistas en alguna de las modalidades previstas para el proyecto. Número 8, lectura del dictamen referente a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Genaro Codina. Número 9, lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de General Enrique Estrada. Número 10, lectura del dictamen relativo a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de General Pánfilo Natera. Número 11, lectura del dictamen referente a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Loreto, Zacatecas. Número 12, lectura del dictamen respecto de la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas. Número 13, lectura del dictamen relativo a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Mazapil. Número 14, lectura del dictamen referente a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio del Melchor Ocampo. Número 14,
Lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Número 16, lectura del dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas. Número 17, lectura del dictamen referente a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Pánuco, Zacatecas. Número 18, lectura del dictamen respecto de la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas. Número 19, lectura del dictamen relativo de la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Susticacán, Zacatecas. Número 20, lectura del dictamen referente a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Número 21, lectura del dictamen respecto de la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Trancoso, Zacatecas. Número 22, lectura del dictamen relativo a la revisión del ejercicio de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. Número 23, lectura del dictamen referente a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Villa García, Zacatecas. Número 24, lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. Número 25, lectura del dictamen relativo a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de General Pánfilo Natera, Zacatecas. Número 26, lectura del dictamen referente a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Loreto, Zacatecas, San Marcos, Zacatecas. Número 27, lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza, Zacatecas. Número 28, lectura del dictamen relativo a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Pánuco, Zacatecas. Número 29, lectura del dictamen referente a la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Antonio del Ciprés, Pánuco, Zacatecas. Número 30, lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Número 31, lectura del dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Villa García, Zacatecas. Número 32, lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Chiapas. Número 33, lectura del dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Junta Intermunicipal para la operación de relleno sanitario, Gioresa. Número 34, lectura del dictamen respecto del punto de acuerdo mediante el cual se cita comparecer al coordinador general del comité organizador de la Feria Nacional de Zacatecas, edición 2018. Número 35, lectura del dictamen relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se atienda a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la cuenta pública 2016. Número 36, lectura de dictámenes relativos a diversas iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019. Número 37, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones,
Le informo, diputado presidente, que se apruebe el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Carla Valdés. Con gusto, diputada. Muchas gracias, señor secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Le solicito al segundo secretario de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 17 de octubre del presente año. Adelante, amigo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la honorable 63ª legislatura del Estado, celebrada el día 17 de octubre del año 2018, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 17 horas con 11 minutos, con la asistencia de 16 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Designación de una comisión de cortesía. 4. Intervención de un diputado representante por cada grupo parlamentario. 5. Protesta de conducirse con verdad de la servidora pública. 6. Comparecencia de la secretaria de la Función Pública. 7. Preguntas de los ciudadanos diputados. 8. Respuestas de la titular de la Secretaría de la Función Pública. 9. Réplica de los ciudadanos diputados que formularon preguntas. Y 10. Clausura de la sesión. Acto continuo. Se desarrolló la sesión comenzando con las intervenciones de las y los ciudadanos diputados, representantes por cada grupo parlamentario. Enseguida se procedió a la comparecencia e intervención de la doctora Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública. Siguiendo con el orden del día, se pasó a la fase de preguntas de los ciudadanos diputados y diputadas, respuestas de la señora secretaria y réplicas de los diputados. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión con motivo de la comparecencia de la doctora Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, citando a las y los ciudadanos diputados para el día 18 de octubre del año en curso a la siguiente sesión. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta Asamblea el contenido del acta referida. Para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con el contenido, sirvan su expresarlo en forma económica, levantando la mano. Y pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el acta por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al día 17 de octubre del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas remiten escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura se reconsidere la asignación de presupuesto 2019 que se ha propuesto otorgar a dicho organismo por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de los estados para que analicen y en su caso coadyuven a resolver las necesidades de las universidades públicas de sus estados y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellos.
de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado remiten el expediente técnico administrativo mediante el cual la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, solicita la autorización de esta legislatura para enajenar bajo la modalidad de venta el bien mueble correspondiente al vehículo marca GMC línea Yukon Sub Denali modelo 2013 con blindaje automotriz nivel 7. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, solicito al segundo secretario de lectura de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Nuevamente, con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Minuta, proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Artículo único. Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción 30, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 22. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le presentarán auxilio en el cumplimiento de esa función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes de sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Artículo 73, fracción 30. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este decreto, expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio. Tercero, la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena el presente decreto. Cuarto, los procesos en materia de extinción de dominio, iniciados con fundamento en la legislación federal y local, referida en el artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor del presente decreto y deberán concluirse y ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su inicio. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2018. Lo firman los diputados Porfirio Muñoz Ledo, presidente, y la diputada Lisette Sánchez García, secretaria. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. La minuta leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, y de la Ley de Obligación, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Ciudadano presidente, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Ciudadanos diputados de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas presentes. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 60, fracción segunda, 82, fracción segunda y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda, 96, 97, fracciones primera y segunda y 98 de su reglamento, me permito someter por su digno conducto ante esa honorable 63ª legislatura del Estado la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. La presentación de esta iniciativa, que en su primer momento ya había sido exhibida a la otrora honorable 62ª legislatura, obedece a la sentencia que recayó a la acción de inconstitucionalidad que se promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fuera radicada con el numeral 12/2018 del Índice de Control de Gobierno de la misma, en contra de la aprobación del decreto 272, mediante el cual se promulgó y publicó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2018, del decreto 274, a través del cual se promulgó y publicó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2018, así como del decreto 273, a través del cual se promulgaron y publicaron las reformas y adiciones al Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera, la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública, todos del Estado de Zacatecas, publicados en fecha 20 de diciembre de 2017. La impugnación en esencia se enderezó haciendo ver vicios en el procedimiento legislativo, que en lo particular se centran en la validez de la sesión ordinaria de fecha 5 de diciembre de 2017, mediante la cual se aprobó el paquete fiscal 2018. Dicha sentencia establece en su resolutivo tercero que la declaración de invalidez decretada en el fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Zacatecas.
tomando como referencia la sentencia emitida por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin trastocar lo resuelto en la misma, es que ahora se presenta a esa honorable soberanía del Estado la iniciativa del decreto de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones estatales, ya que en la acción de inconstitucionalidad no se resolvió sobre la constitucionalidad de las normas aprobadas, sino por el contrario se abocó a resolver sobre las inconsistencias del procedimiento legislativo por medio del cual se aprobaron, en el cual, en criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se vulneró el derecho democrático a una amplia expresión de todas las fracciones parlamentarias y por consiguiente se invalidan el procedimiento legislativo y en ese efecto lo que se haya aprobado en el mismo, como lo fue en este caso las reformas, adiciones y derogaciones de las diversas disposiciones fiscales. Por lo anterior, resulta necesario someter de nueva cuenta a esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto, toda vez que las reformas a las distintas legislaciones estatales que han sido aplicadas en gran medida durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el decreto número 273 constituyen un avance en los distintos cuerpos normativos para las autoridades estatales en beneficio de la ciudadanía y que son expulsados del marco legal de nuestra entidad de conformidad con la resolución de acción de inconstitucionalidad y los efectos de la misma. En ellos se establecieron modificaciones con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica y legalidad, simplificación administrativa, proporcionar mayor certeza legal en beneficio de los contribuyentes, entre otras. No obstante, existen otras de mayor relevancia en el que se establecieron instituciones jurídicas y organismos que entraron en vigor o en funciones con base en ellos, tales como los acuerdos anticipados de pago y acuerdos conclusivos como medios alternativos de solución a las controversias jurídicas que han sido establecidos en diversas áreas del derecho como mecanismos o herramientas que nos permiten solucionar diferencias en una amigable composición de manera amistosa y sin la necesidad de tener que recurrir a medios adversariales como el arbitraje y el litigio o en su caso, ya existiendo estos conflictos, se utilizan como medidas para terminarlos. La designación del primer comisionado para la integración de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente para el fortalecimiento de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, para efecto de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir una justicia plena en materia fiscal. La modificación de los montos de la fórmula para la distribución del Fondo Único de Participaciones y la creación de un Fondo de Estabilización Financiera, cuyo objetivo es reservar recursos que habrán de destinarse a obligaciones financieras de los municipios al cierre del ejercicio, como es el caso de aguinaldos, prima vacacional, entre otros compromisos. Los procesos de contratación de coberturas de acuerdo a la propia ley que se reforma, toda vez que esta es la ley sustantiva que le aplica la deuda, empréstitos y obligaciones, como es el caso de una cobertura de deuda que sería a través de un procedimiento competitivo. En este sentido, las reformas planteadas han sido acordes a la evolución y realidad de las distintas actividades fundamentales que realiza el Poder Ejecutivo del Estado, como lo mandata nuestra Carta Magna, la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de la entidad y sus leyes reglamentarias, como son los de ingreso, disciplina financiera y administración del gasto público. En ese sentido, es de suma importancia que dichas propuestas sean aprobadas para de nueva cuenta incluirse en el marco legal de nuestra entidad y con ello consolidar el fortalecimiento financiero de esta entidad. Por lo antes expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 60, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable 63ª legislatura la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Y así lo firma el gobernador del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, el secretario general de Gobierno, licenciado G.U. Eduí Salas Dávila, y el secretario de Finanzas, maestro en Finanzas, Jorge Miranda Castro. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un esquema fiscal amigable que facilite a los connacionales radicados en el extranjero invertir los recursos de sus ahorros propios en el proyecto denominado Tren Maya, gozando de los incentivos, rentas o utilidades para los inversionistas en alguna de las modalidades previstas para el proyecto. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Ciudadanas, diputados y diputadas. El de la voz, en mi carácter de diputado local, con el debido respeto, comparezco en esta tribuna para poner a su consideración el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El proyecto denominado Tren Maya, que impulsa el Gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, fue sometido a consulta popular el 24 y 25 de noviembre, logrando una aceptación del 89.9%. Una vez terminado, atravesará los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas en un recorrido de 1,525 kilómetros. Si bien es cierto, se presenta como un proyecto ecoturístico, es también un medio de comunicación moderno y efectivo, que tendría como consecuencia, en el mediano y largo plazos, impulsar el desarrollo económico de los pueblos en torno a los destinos turísticos más importantes del sureste mexicano: Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichén Itzá, entre otros. A pesar de lo que se ha especulado respecto del proyecto, este tiene la virtud de encontrarse en un esquema de gobernanza que ha involucrado principalmente a los habitantes de la región a intervenir, por lo que se busca detonar adecuadamente el crecimiento económico de la región, fortaleciendo la protección de los ecosistemas, fomentando la inclusión social y desarrollando un crecimiento racional, respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos turísticos. El sistema ferroviario terminaría de construirse en un plazo de 4 años con una inversión de entre los 6,000 y 8,000 millones de dólares, es decir, entre 120,000 y 160,000 millones de pesos. Como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión pública que se haga en el proyecto sería insuficiente, por lo que se hace necesaria la mezcla de recursos, incluyendo los provenientes de inversionistas privados. De conformidad con el artículo 34, fracciones tercera y cuarta de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán registrar los programas en una cartera de inversión y presentar una evaluación costo-beneficio, procurando maximizar el impacto que los proyectos puedan tener en el incremento del beneficio social, observando criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. La inversión privada, a considerarse dentro de la cartera de inversión a que se ha hecho referencia, deberá contar con la respectiva convocatoria y las bases de operación que determinen las formas de participación y asignación, así como los incentivos, subvenciones y apoyos para los inversionistas participantes, según ha sido confirmado públicamente por el propio presidente de la República. Resulta inevitable que un proyecto de esta naturaleza atraiga a grandes inversionistas nacionales e internacionales y que algunas otras personas con capacidad económica, pero con deseos de inversión en proyectos de amplio beneficio social, no dispongan de los mecanismos idóneos para tal fin. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados,
especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. La experiencia zacatecana de inversión privada en obras de beneficio social ha quedado manifiesta a lo largo de décadas y ha demostrado su éxito con el programa 3x1, mediante el cual los zacatecanos radicados en los Estados Unidos de manera solidaria invierten recursos propios, los que en una mezcla exitosa con recursos estatales y federales ha logrado traer múltiples beneficios a Zacatecas. Esta experiencia nos muestra que es posible que los recursos de los mexicanos radicados en los Estados Unidos pudieran invertirse en proyectos como el Tren Maya, con el adecuado esquema fiscal y las reglas de operación que faciliten a los connacionales en el extranjero aportar recursos de manera tal que coadyuven en una obra que pretende grandes beneficios sociales y desde luego sean beneficiarios directos de los incentivos para los inversionistas y como consecuencia de los rendimientos que aporte su inversión. Como ustedes ven, esta es una iniciativa con punto de acuerdo que pretende abrir la puerta a las inversiones de los connacionales que radican en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Hay muchas familias que han logrado sacar adelante sus proyectos de vida y han desarrollado grandes empresas en Estados Unidos y que tienen voluntad de venir a invertir sus ahorros en su tierra natal. Por esa razón, en México, muchos zacatecanos radicados en el extranjero tienen la voluntad de buscar una forma de invertir sus recursos en alguna fuente que les permita tener un rendimiento y complementarlo con su pensión en el periodo de retiro de su vida. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un esquema fiscal amigable que facilite a los connacionales radicados en el extranjero invertir los recursos de sus ahorros propios en el proyecto denominado Tren Maya, gozando de los incentivos, rentas o utilidades para los inversionistas en alguna de las modalidades previstas para el proyecto. Transitorios, artículo primero, comuníquese al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su atención procedente. Y segundo, publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es todo, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Diputado presidente, si el diputado Calzada me permite, me gustaría suscribirme a esta iniciativa. Con gusto, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Genaro Codina, de General Enrique Estrada, Zacatecas, del municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, del municipio de Loreto, Zacatecas, del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, del municipio de Mazapil, Zacatecas, del municipio de Melchor Ocampo, Zacatecas, del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, del municipio de Pánuco, del municipio de Susticacán, del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, del municipio de Trancoso,
del municipio de Trinidad García de la Cadena, del municipio de Villa García, del municipio de Villa Hidalgo. Esas serían las cuentas públicas de los municipios. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Con fundamento a lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice para dar a conocer un resumen de los dictámenes respecto de las cuentas públicas de los municipios de Jocaliente, Miguel Auza, Villa García, Genaro Codina, Villa Hidalgo, Tlaltenango de Sánchez Román y General Enrique Estrada, así como de los dictámenes de gestión financiera de General Pánfilo Natera, Loreto, Mazapil, Melchor Ocampo, Pánuco, Loreto, Trinidad García de la Cadena, Jiménez del Teo, Susticacán, Trancoso, relativas al ejercicio fiscal 2016 en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, señor diputado. Resultando primero, las comisiones legislativas de Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública tuvieron a vistas 3 diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado: el informe de resultados de informe complementario y expedientes de solventación con el seguimiento de las acciones promovidas, resultando el segundo. Una vez que concluyó el paso legal establecido a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas para solventar de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado a esta legislatura en tiempo y forma legal, les informamos complementario de la auditoría que permiten su dictaminación. Considerando único, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, incluyendo que en el particular fueron razonamientos válidas para aprobar las cuentas públicas y de gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de los municipios de referencia anterior. Puntos resolutivos. Primero, con las salvedades que han quedado indicadas que los presentes dictámenes se proponen en pleno legislativo y aprueben los movimientos financieros de la administración y gastos relativos a las cuentas públicas de los municipios de Jocaliente, Miguel Auza, Villa García, Genaro Codina, Villa Hidalgo, Tlaltenango de Sánchez Román, General Enrique Estrada, así como la gestión financiera de General Pánfilo Natera, Loreto, Mazapil, Melchor Ocampo, Pánuco, Trinidad García de la Cadena, Jiménez del Teo, Susticacán, Trancoso, Zacatecas del ejercicio fiscal 2016. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emite la correspondencia, los correspondientes recomendaciones, las acciones de intervención del órgano interno de control, solicitando la atención de las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistema de control y supervisión eficaces para los recursos públicos de la administración con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a estas acciones de seguimiento de ejercicios posteriores, durante la revisión de la cuenta pública del ejercicio que corresponda, efectúa actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de los recursos del año fiscalizado. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en términos señalados al resultado de cuarto de los instrumentos legislativos en mención. Quinto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en los términos señalados en el resultado cuarto de los dictámenes respectivos, de los cuales deberá dar puntualidad al seguimiento e informar a la legislatura del Estado para los efectos que contempla constitucional para los montos que enseguida se detallan. El dictamen de cuenta pública, primero Jocaliente, por un monto de 7.298.015 pesos con 73 centavos. Para Miguel Auza, por un monto total de 38.868.868 pesos con 80 centavos. Para Villa García, con 15.463.419 pesos con 49 centavos. Para Genaro Codina, con 4.197.000 con 50 pesos con 69 centavos. Para Villa Hidalgo, con un importe total de 36.359.457 pesos con 93 centavos. Para Tlaltenango de Sánchez Román,
por un importe de 3.815.207.61 centavos. General Enrique Estrada, con 19.956.188 pesos con .88 centavos. De dictámenes de gestión financiera, General Pánfilo Natera, con 30.159.548 pesos con 40 centavos. Para Loreto, con un importe de 22.044.213 pesos con 33 centavos. Para Mazapil, por un importe total de 75.666.295 pesos con 58 centavos. Para Melchor Ocampo, por un importe total de 8.715.292 pesos con 54 centavos. Para Pánuco, con un importe total de 10.912.622 pesos con 91 centavos. Trinidad García de la Cadena, por un importe de 17.175.413.37 centavos. Para Jiménez del Teul, con un importe de 16.073.056 pesos con 33 centavos. Susticacán, por un importe de 9.201.547 pesos con 83 centavos. Para Trancoso, con 63.003.398.76 centavos. Sexto, se instruye la entidad de fiscalización superior del Estado de Zacatecas para que efectúe la promoción para hacer el conocimiento de la entidad de los hechos que pudiera entrañar el incumplimiento de las disposiciones legales respecto a la acción AF-16/38-052-01, comunicado al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas al respecto observado al municipio de Pánuco en los términos señalados del resolutivo cuarto del dictamen respectivo. Séptimo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que era la relación de las acciones, denuncias de hechos durante la revisión de las cuentas públicas de estos ejercicios presente la denuncia correspondiente ante las auditorías competentes por la presunta omisión o varios delitos de manejo de los recursos públicos de los municipios de General Pánfilo Natera, Mazapil, Melchor Ocampo, Trinidad García de la Cadena, Jiménez del Teo, Susticacán, General Enrique Estrada de Zacatecas. Octavo, se instruye en la entidad fiscalizadora superior del Estado para que efectúe la promoción para hacerle conocimiento del Servicio de Administración Tributaria a los hechos que puedan señalar el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Comunicado al respecto observa a los municipios General Pánfilo Natera, Loreto, Mazapil, Zacatecas, entre los términos señalados resolutivos cuarto de dictámenes correspondientes. Noveno, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que correspondan ejercer fincal a la Auditoría Superior del Estado y a otras autoridades respecto al manejo y aplicación de los recursos financieros propios y o federales no considerados de la revisión aleatoria practicada a las presentes cuentas públicas. Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los señores diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 19 días del mes de diciembre del año 2018. ¿Sería cuánto, diputado? Muchas gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes respecto de la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pozo de Gamboa, Pánuco, Zacatecas, del mismo sistema del General Pánfilo Natera, Zacatecas, del sistema de Loreto, San Marcos, Zacatecas, del mismo sistema de Miguel Auza, Zacatecas, del sistema de Pánuco, Zacatecas, del sistema de San Antonio del Ciprés, del sistema de Tlaltenango de Sánchez Román, del sistema de Villa García, Zacatecas, de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Junta Intermunicipal para la operación del relleno sanitario Gioresa. Con estos puntos damos cumplimiento del punto número 8 al 33 del orden del día. Adelante, diputado.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice dar a conocer un resumen de los dictámenes respecto de las cuentas públicas de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los municipios de Miguel Auza, Villa García, Loreto, Pánuco, San Antonio del Ciprés, Pozo de Gamboa, General Pánfilo Natera, Tlaltenango, Chiapas y Gioresa, relativas al ejercicio fiscal 2016, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputada. Gracias. Resultando primero, las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública tuvieron a la vista 3 diferentes documentos técnicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado: el informe de resultados, el informe complementario y el expediente de solventación con el seguimiento de las acciones promovidas. Resultando segundo, una vez que concluyó el plazo legal establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas para la solventación de las observaciones, la Auditoría Superior presentó a esta legislatura, en tiempo y forma legales, los informes complementarios de auditoría que permiten su dictaminación. Considerando único, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron evaluadas por este colegiado dictaminador, concluyendo que en el particular fueron razonablemente válidas para aprobar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2016 de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los municipios de Miguel Auza, Villa García, Loreto, Pánuco, San Antonio del Ciprés, Pozo de Gamboa, General Pánfilo Natera, Tlaltenango, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario. Puntos resolutivos. Primero, con las salvedades que han quedado indicadas en los presentes dictámenes, se propone a este Pleno se aprueben los movimientos financieros de administración y gasto relativos a las cuentas públicas de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los municipios de Miguel Auza, Villa García, Loreto, Pánuco, San Antonio del Ciprés, Pozo de Gamboa, General Pánfilo Natera, Tlaltenango, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario del ejercicio fiscal 2016. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que emita los correspondientes recomendaciones y las acciones de intervención de los comisarios de los organismos operadores, solicitando la atención de las autoridades municipales con el propósito de establecer medidas preventivas y sistemas de control y supervisión eficaces para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a las acciones de seguimiento en ejercicios posteriores, durante la revisión a las cuentas públicas del ejercicio que corresponda, efectúe actuaciones de seguimiento y verificación en relación a la aplicación y ejecución de recursos del ejercicio fiscalizado, a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y a la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario. Cuarto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie la promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas en los términos señalados en el resultando cuarto de los instrumentos legislativos en mención. Quinto, se instruye a la Auditoría Superior del Estado para que inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por los montos que enseguida se enumeran en los términos señalados en el resultando cuarto de los dictámenes respectivos, de los que deberá de dar puntual seguimiento e informar a esta legislatura del Estado para los efectos de su competencia constitucional. Miguel Auza, por un monto de 193,386 pesos con 87 centavos. Villa García, por un monto de 299,642 pesos con 44 centavos. Pánuco, por un importe total de 10,589 pesos con 30 centavos. General Pánfilo Natera, por un monto de 917,439 pesos con 9 centésimas de centavo. Chiapas, por un monto de 3,427,368 pesos con 39 centavos. Gioresa, por un monto de 104,801 pesos con 70 centavos. Sexto,
Se instruye a la Auditoría Superior del Estado que con relación a la denuncia de hechos durante la revisión a la cuenta pública de estos ejercicios, denuncie ante las autoridades competentes por la presunta comisión de uno o varios delitos en el manejo de los recursos públicos del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de General Pánfilo Natera, Zacatecas. Séptimo, la presente revisión permite dejar a salvo los derechos y responsabilidades que corresponda ejercer o fincar la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto al manejo y aplicación de recursos financieros propios y o federales, no considerados en la revisión aleatoria practicada a las presentes cuentas públicas. Así lo dictaminaron y firman las ciudadanas diputadas y los señores diputados integrantes de las comisiones legislativas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 19 días del mes de diciembre del año 2018. Rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada, por su participación. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto del punto de acuerdo, mediante el cual se cita a comparecer al coordinador general del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas, edición 2018. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Vigilancia. Lo anterior, con base a lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Gracias. Nuevamente, con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Adelante, señor diputado. Dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto del punto de acuerdo para citar a comparecer al coordinador general del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas, edición 2018. En sesión ordinaria, celebrada el 2 de octubre del 2018, se dio a conocer la iniciativa de punto de acuerdo que presentó el diputado Raúl Ulloa Guzmán, la cual, el 13 de noviembre del 2018, y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum número 147, fue turnada a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: solicitar la comparecencia del coordinador general del Comité Organizador de la FENASA, edición 2018, y se entregue informe por escrito previo a la comparecencia. Valoración de la iniciativa. Esta comisión legislativa estima aprobar el presente dictamen de acuerdo a lo siguiente: la transparencia y la rendición de cuentas como responsabilidad colectiva. Actualmente, dentro del proceso de consolidación democrática que vivimos en México y particularmente en nuestra entidad, el Estado debe de impulsar como ejercicio de gobierno el principio de la rendición de cuentas, entendida como la obligación del servidor público de reportar detalladamente sus actos y los resultados de ellos. Se entiende lo anterior como el mecanismo que permita a la ciudadanía monitorear el desempeño de los servidores públicos, sobre todo en las condiciones actuales en las que nos encontramos, que el Estado enfrenta un deterioro en su nivel de credibilidad y de la falta de confianza en las instituciones que ejercen los recursos públicos. Comparecencia del coordinador general del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas. Esta comisión legislativa la considera procedente en los términos que a continuación se precisan. Número 1. Consideramos que el exhorto para que comparezca el coordinador general de la Feria Nacional de Zacatecas debe dirigirse al licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, toda vez que en su carácter de gobernador del Estado forma parte como presidente consultivo del patronato de la feria y en todo caso a él le corresponde instruir a Federico Borrego Iturbe, coordinador general del comité organizador, para que comparezca ante esta soberanía popular. 2. En el punto de acuerdo se solicita que el coordinador general del comité organizador de la FENASA comparezca ante el pleno de esta legislatura. Sin embargo, consideramos más adecuado y productivo que acuda a reunión pública de trabajo ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y de Transparencia y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que haya un diálogo más directo y se obtengan resultados que permitan, en todo caso,
la adopción de medidas legislativas y administrativas que posibiliten una mayor transparencia en las actividades realizadas por la Feria Nacional de Zacatecas. 3. Finalmente, de conformidad con el punto de acuerdo que se estudia, consideramos apropiado que 5 días antes de su comparecencia, Federico Borrego Iturbe, coordinador general del comité organizador, haga llegar a esta legislatura un informe general y complementario de los ingresos y egresos de la Feria Nacional de Zacatecas durante los ejercicios 2017 y 2018. Los legisladores que integramos esta comisión de dictamen estamos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas deben observarse en todas las instancias donde se ejercen recursos públicos y además es de vital importancia establecer mecanismos de diálogo y consenso entre los poderes públicos con la convicción de que ello habrá de redundar en beneficio de los zacatecanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 98, fracción tercera, 102 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta a Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, para que en su carácter de presidente consultivo del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas ordene a Federico Borrego Iturbe, coordinador general del comité organizador, comparezca ante esta soberanía popular a reunión de trabajo de las comisiones legislativas de vigilancia y transparencia y protección de datos personales, con la finalidad de que rinda un informe financiero de las ediciones 2017 y 2018 de la Feria Nacional de Zacatecas. Segundo, la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta a Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, para que instruya a Federico Borrego Iturbe, coordinador general del comité organizador de la FENASA, para que previo a su comparecencia ante las comisiones legislativas, rinda ante esta soberanía popular un informe general y complementario de los ingresos y egresos de la FENASA durante las ediciones 2017 y 2018 en los términos precisados en este instrumento legislativo. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas el 19 de diciembre del 2018. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que atienda las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la cuenta pública 2016. Tiene el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de presupuesto y cuenta pública y de vigilancia. Lo anterior, con base lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento al establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Dictamen de la Comisión de Vigilancia. Respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Estado, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que atienda las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la cuenta pública 2016. El 2 de octubre del año en curso, en sesión ordinaria del Pleno, se dio a conocer la iniciativa de punto de acuerdo que se presentó al diputado Armando Perales Gándara en esta misma fecha. Y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante el memorándum número 0148, la iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión Legislativa para su estudio y dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa. Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que atienda las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2016 y emita un informe detallado a esta soberanía. Valoración de la iniciativa. Esta comisión de dictamen estima necesario lo siguiente.
Fiscalización. La fiscalización superior es un instrumento del Estado para evaluar la gestión del gobierno y el cumplimiento de los objetivos y metas de programas que se ejecutan, con la finalidad de ubicar, corregir y sancionar prácticas regulares, irregulares e ilícitas. La ciudadanía demanda una mayor transparencia en el ejercicio gubernamental, en sus diferentes esferas, así como una mayor claridad en la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos. La necesidad de la fiscalización en el sector público es indispensable para combatir los manejos irregulares de los recursos y tener eficiencia en el ejercicio del gasto. Virtud a ello, se estima, adecuado exhortar de manera respetuosa al titular ejecutivo para que atienda de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que realizó respecto a la cuenta pública del 2016 y rinda un informe a esta soberanía en relación con las medidas tomadas para su solventación. Consideramos que a través de las acciones como la expresada se recupera la confianza y la credibilidad de la sociedad en sus autoridades. Y, además, se fortalece el régimen democrático vigente, pues la transparencia en la función pública es condición indispensable para ejercer el control ciudadano sobre las actividades gubernamentales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 98, fracción 3, 102 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que atienda las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación efectuó respecto de la cuenta pública 2016 y remita un informe a esta soberanía sobre las medidas de solventación tomadas en relación con las referidas observaciones. Segundo, publíquese en una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y las firmas de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a 19 de diciembre del 2018. Rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, El Salvador, General Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Guanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Luis Moya, General Francisco R. Murguía, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyagua de Estrada, Nochislán de Mejía, Ojo Caliente, General Pánfilo Natera, Pinos, Río Grande, Zainalto, Susticacán, Tepechitlán y Tepetongo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Diputado presidente, con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, toda vez que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, señor diputado. En sesiones del Pleno celebradas en fechas 6 y 8 de noviembre de 2018 se dio lectura a iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 que con fundamento en el artículo 60, fracción tercera, inciso B de la Ley Orgánica del Municipio presentaron ante este Poder Legislativo los ayuntamientos de Momax, Miguel Auza, Melchor Ocampo, Juan Aldama, Tepetongo, Zainalto, El Salvador, General Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Guanusco, Jerez, Río Grande, Moyagua de Estrada, Nochistlán de Mejía, General Pánfilo Natera, Concepción del Oro, Cañitas de Felipe Pescador y Pinos. La Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal estimó pertinente sujetar el contenido de los citados dictámenes a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para conocer la iniciativa de ley de ingresos que nos ocupa y emitir el presente dictamen de conformidad con lo estipulado en los artículos 130, 131, fracción 132, fracción primera y 149, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 83, fracción quinta del Reglamento General. Segundo,
La potestad tributaria. Los legisladores que integramos esta comisión consideramos que la potestad tributaria es una actividad propia del Estado mediante la cual obtiene los recursos necesarios para el cumplimiento de su finalidad primordial, el bien común. En relación con el Estado, el maestro García Maínez expresaba en su libro Introducción al Estudio del Derecho lo siguiente: el Estado suele definirse como la organización política de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Conforme a lo anterior, para ejercer ese poder de dominación, el Estado necesita recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y además para sostener la estructura administrativa creada para ello. Las contribuciones constituyen entonces la aportación de los ciudadanos para el sostenimiento del Estado. En nuestra Carta Magna, esta obligación está prevista en el artículo 31, fracción cuarta. En términos de tal disposición constitucional, corresponde al Estado determinar, a través de los ordenamientos legales, la forma en que los ciudadanos habrán de contribuir a cubrir el gasto público. A esta facultad se le denomina potestad tributaria y, de acuerdo con Humberto Delgadillo, la podemos entender de la siguiente forma: un poder que será ejercido discrecionalmente por el órgano legislativo. Este poder se concretiza y concluye con la emisión de la ley, en la cual los sujetos destinatarios del precepto legal quedan supeditados para su debido cumplimiento. Resulta pertinente señalar que no se trata de un poder discrecional, como lo señala el autor, pues el órgano legislativo debe respetar los derechos fundamentales que en materia tributaria establece la Constitución Federal, a saber, proporcionalidad y equidad, destino al gasto público, legalidad, seguridad jurídica. Con base en tal precisión, debemos destacar que de la propia definición se desprende que la potestad tributaria es una función propia de los órganos legislativos. De acuerdo con ello, nuestra Constitución Federal otorga la potestad tributaria a los poderes legislativos, federal y estatales, y de manera acotada a los municipios. De acuerdo con ello, nuestra Constitución Federal, en sus artículos 31, fracción cuarta, 73, 115 y 124, otorga la potestad tributaria a los poderes legislativos federales y estatales, y de manera acotada a los municipios, toda vez que corresponde a las legislaturas estatales emitir las leyes donde se establecen las contribuciones a favor de ese nivel de gobierno. Respecto de la facultad tributaria a los municipios, la Constitución del Estado reitera el ejercicio de la potestad tributaria compartida, estableciendo de manera armonizada con el artículo 115 constitucional las siguientes previsiones. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura, fracción 13, aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos, así como determinar las bases, montos y plazos sobre los cuales recibirán las participaciones en los rendimientos de los impuestos federales y estatales de conformidad con los que señale la ley reglamentaria. Será aplicable en lo conducente a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción que antecede. Artículo 119. El ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno del municipio. Está investido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio. Tiene las facultades y obligaciones siguientes. Fracción tercera. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor. Y en todo caso, inciso A, percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezca la legislatura sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan con base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios, previo acuerdo de sus cabildos, podrán celebrar convenios con el gobierno del Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Inciso B. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la legislatura. Inciso C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por ningún medio se podrá establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, del gobierno del Estado y de los municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos distintos a su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Presentadas antes del día 1 de noviembre de cada año, la legislatura aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en los mismos deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales sujetándose a lo dispuesto en el artículo 160 de esta Constitución y demás disposiciones aplicables. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de ley de ingresos cuando medie el ayuntamiento solicitud suficientemente justificada a juicio de la legislatura, debiendo comparecer en todo caso el presidente municipal a informar de las razones que lo motiven. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por quien estos autoricen conforme a la ley. Tercero, la hacienda municipal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la hacienda municipal ha resuelto que el artículo 115 constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía. Tales postulados son los siguientes: el principio de libre administración hacendaria consistente en la autosuficiencia económica de los municipios. 2. El principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda municipal, que consiste en que todos los recursos deben ejercerse de forma directa por los ayuntamientos. 3. El principio de integridad de los recursos municipales, el cual implica que los municipios deben recibir los recursos de forma puntual, efectiva y completa. 4. El derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria. 5. El principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, a través del cual se les aseguran sus fuentes de ingresos para el cumplimiento de sus obligaciones. 6. La facultad para proponer a las legislaturas las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo. Y 7. La potestad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Los dos últimos postulados tienen relación con la facultad y obligación de los ayuntamientos de presentar la iniciativa de ley de ingresos y, a su vez, de que los congresos locales las analicen, discutan y aprueben, como lo ha determinado la propia Corte, sobre una base objetiva y razonable. En ese entorno, las haciendas municipales quedan, metafóricamente hablando, blindadas a través de una serie de garantías de contenido económico, financiero y tributario, siendo el instrumento idóneo precisamente la ley de ingresos. En ese contexto, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado y 60, fracción tercera, inciso B, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento promovente radicó ante esta Asamblea Popular la iniciativa de ley de ingresos del municipio, a efecto de que, en ejercicio de las potestades que nos otorga el artículo 115, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción primera y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 119, fracción tercera, inciso C, tercer y cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado, procediéramos al análisis y dictaminación como en el caso acontece. Cuarto, armonización contable y disciplina financiera. El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como objeto el combate a la corrupción y la aplicación de políticas en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Entre los más importantes podemos citar la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mismos que tienen como objetivo fundamental propiciar un manejo transparente, pulcro y eficaz de los recursos públicos de las naciones. De la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país en 1997, los Estados parte expresaron lo siguiente: convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los Estados parte determinaron que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Es necesaria una debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción. Para tal efecto, en su artículo primero, la citada convención establece como una obligación de los Estados
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En el diverso quinto, también señala que cada Estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas para la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. En concordancia con el citado precepto, el artículo 9 estipula que cada Estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas, la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos y un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente. Los referidos instrumentos internacionales sirvieron como base para la aprobación de diversas reformas constitucionales. Entre las más importantes tenemos las siguientes. 1. Las modificaciones al artículo 6 en materia de transparencia y acceso a la información pública, del 7 de febrero de 2014, por el cual se otorga autonomía plena a los institutos de transparencia, y la reforma en materia de armonización contable del 7 de mayo de 2008, la cual representa quizá la primera reforma que impactó favorablemente en el combate a la corrupción y es un parteaguas en la administración y gestión de los recursos públicos. Mediante ella se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia con la finalidad de establecer las bases para la presentación homogénea de información financiera de ingresos y egresos. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental el 31 de diciembre de 2008. En ella se establecen las bases que deben ser observadas por los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno y en relación con las leyes de ingresos se precisa en su artículo 61 lo siguiente. Además de la información prevista en las respectivas leyes, en materia financiera, fiscal y presupuestaria, la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes apartados específicos con la información siguiente. Primero, leyes de ingresos, inciso A. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime, serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales. Y, inciso B, las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre estos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin prejuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos. Un aspecto trascendental es la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, instancia que ha emitido una serie de acuerdos a través de los cuales se obliga a los entes públicos a emitir sus presupuestos, leyes de ingresos y sus respectivas cuentas públicas bajo parámetros homogéneos que permitan la expresión fiable de las transacciones y conforme a los principios consagrados en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Ulteriormente a la aprobación de la reforma constitucional en materia de contabilidad gubernamental, se aprobó otra que también ha permitido un manejo más transparente y eficaz de los caudales públicos. Bajo este supuesto, en mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. En esta ocasión, por primera vez, se elevó a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas, el cual quedó plasmado en el artículo 25 de la Carta Fundamental de la Nación en los términos siguientes. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Para dar viabilidad a la mencionada reforma, el 27 de abril de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en cuyo artículo primero se consigna lo siguiente. Artículo primero. La presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los entes públicos de las entidades federativas y los municipios cumplirán respectivamente lo dispuesto en los capítulos primero y segundo del título segundo de esta ley de conformidad con la normatividad contable aplicable. De la misma forma, en el artículo 18 del citado ordenamiento se estipula lo siguiente. Artículo 18. Las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos e incluirán, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan. No deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la entidad federativa correspondiente. Los municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, fracción primera, proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y en su caso se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. Segunda, descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. Tercera, los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los últimos 3 años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin. Y cuarto, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones primera y tercera respectivamente comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este artículo. En armonía con la mencionada ley, en diciembre de 2016, esta representación soberana aprobó la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, la cual tiene como objeto lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas a través de procesos y acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos. Dicho ordenamiento legal en su artículo 24 señala: las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. 1. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las normas que evita la CONAC y en la legislación estatal aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. 2. Ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. 3. Incluir cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 4.
deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, así como de las transferencias del Estado. 5. Proyecciones de finanzas públicas considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica, con base en los formatos que emita el CONAC y abarcarán un periodo de 3 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, en el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes solo para un año. 6. Describir los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 7. Acompañar los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los últimos 3 años y el ejercicio fiscal en cuestión de acuerdo con los formatos que emite el CONAC en el caso de municipios con menos de 200,000 habitantes solo para un año. Y 8, integrar un estudio actuarial de las pensiones y sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 4 años. El estudio debe incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones y estados a que se refieren las fracciones quinta y séptima del presente artículo, respectivamente, comprenderán solo un año para el caso de los municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto en ese artículo. Aunado al anterior, la Ley Orgánica del Municipio del Estado establece en su artículo 199 lo siguiente: las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios deberán cumplir con la siguiente información. Creo que ya me lo repitieron. ¿Sí, verdad? Quinto, contenido de la iniciativa. En relación con la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo, consideramos pertinente señalar que existe un avance importante en el grado de cumplimiento de los ordenamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable. Conforme a ello y para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus municipios, además de las leyes generales en la materia en el cuerpo de la iniciativa, en estudio se encuentran los formatos 7A y 7C emitidos por el CONAC con la finalidad precisamente de armonizar y unificar la información financiera en los entes públicos. De la misma forma, la estructura de la iniciativa observa los distintos apartados y sus subapartados contenidos en el segundo de los ordenamientos citados emitido por el CONAC. En ese tenor, el dictamen que en esta ocasión se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acorde con las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. De igual manera, como se dijo, esta comisión considera el contexto macroeconómico que prevalece a nivel internacional, el cual, dada su complejidad, limita la capacidad económica tanto del país como del Estado. Además, atiende a diversos principios rectores de política económica, precisado líneas arriba. Tomando en cuenta lo anterior, esta comisión consideró pertinente atender la propuesta del municipio en el sentido de conservar en términos generales sus cuotas y tarifas sin incrementos, únicamente la actualización de la UMA que en su momento determine el INEGI en los términos siguientes. En la iniciativa que hoy se dictamina se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por lo cual la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras no causará el pago de derechos. En materia de impuesto predial se consideró pertinente mantener las cuotas vigentes ante la evidente falta de capacidad tributaria de la mayoría de los contribuyentes de este impuesto y considerando además las variaciones que derivan de su cálculo en unidades de medida y actualización. No se omite señalar que se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total aplicable a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero y en algunos casos hasta el mes de marzo, atendiendo a la iniciativa de los ayuntamientos. De igual forma, se continuará otorgando la bonificación de un 10% durante todo el año a contribuyentes que sean madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o jubilados y pensionados, el cual será acumulable siempre que no exceda preferentemente del 25 al 30% en algunos casos.
Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y del 1.5% mensual sobre saldos insolutos en los casos en que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. En ese tenor, esta comisión de dictamen reitera que el propósito fundamental del análisis de la iniciativa de ley de ingresos del municipio en cuestión radicó en la necesidad de fortalecer en el marco institucional un moderado crecimiento financiero del mismo a efecto de que éste mantenga su capacidad de atención a las demandas sociales, por lo cual fueron actualizadas algunas figuras tributarias para que éstas fueran nítidas y precisas, procurando una mayor congruencia entre las diversas disposiciones que confluyen en esta materia, de tal forma que permite el ejercicio adecuado y oportuno de sus potestades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la ciudadanía. En el capítulo de impuestos, específicamente en la sección del impuesto predial, quedaron insertados los elementos del tributo tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al expresar que para establecer la validez constitucional de un tributo no solo consiste en que esté establecido por la ley, que sea proporcional y equitativo y sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo estén consignados de manera expresa en la ley. Por lo tanto, se deduce que la legalidad se hace extensiva a los elementos esenciales de las contribuciones, tal como lo establece el artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, que a la letra dice, artículo 6, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago y de las contribuciones. Congruente con lo anterior, en la presente ley de ingresos han quedado específicamente señalados el objetivo del impuesto, los sujetos obligados al mismo, los sujetos con responsabilidad solidaria, la época de pago, así como disposiciones en materia de exenciones y prohibiciones. En el título de los derechos y tomando en consideración la adición del artículo 240 quinquies al Código Familiar del Estado de Zacatecas, en el que se crea la figura del divorcio administrativo con sus requisitos y procedimientos, se establece en la presente ley, dentro de la sección de registro civil, el cobro de los derechos por solicitud de divorcio, levantamiento de acta de divorcio, celebración de diligencia de ratificación en la oficialidad del registro civil, oficio de remisión de trámite y publicación de extractos de resolución, sin omitir que en consideración a las personas que comprueben ser de escasos recursos económicos o no cuenten con un empleo, se les otorgarán descuentos de hasta el 50% en el pago de los derechos citados. Dentro del mismo título de los derechos y de igual manera, atendiendo a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución para el Estado y municipios de Zacatecas, aunado a todas las facultades que se otorgan al municipio y que éste ya ejerce en materia de licencias de construcción, se le faculta en su fracción séptima a llevar el registro único clasificado y actualizado de los directores responsables de obra o corresponsales de obra, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica a efecto de normar, regular y controlar todos los aspectos relacionados con el análisis y diseño de proyectos, construcciones en predios o en las mismas, protegiendo con requisitos técnicos el patrimonio de los propietarios de inmuebles. Por lo tanto, en el presente ordenamiento y concretamente en la sección de licencias de construcción, se establece el cobro de derechos por el registro único clasificado de los directores responsables de obra o con responsables de obra a razón de 4.3424 veces la unidad de medida y actualización. Por otro lado, y derivado de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se declara la invalidez con efectos vinculatorios hacia el futuro del artículo en el que se establece el cobro del derecho de alumbrado público en 54 leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal de 2018, esta Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de la 63ª Legislatura del Estado, previo a la emisión de los dictámenes de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, acordó convocar en fechas 10, 14 y 21 de diciembre del presente año a los presidentes y tesoreros municipales de los ayuntamientos del Estado,
con la finalidad de analizar el contenido y los efectos jurídicos del resolutivo que invalida la citada disposición en todas las leyes de ingresos municipales del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 y de igual manera dar a conocer las consecuencias en los ingresos de las haciendas municipales. Como resultado de dichas resoluciones de trabajo con la asistencia de presidentes y tesoreros municipales, se acordó proponer a todos los ayuntamientos incluir en su proyecto de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 un dispositivo legal para el cobro del derecho de alumbrado público que atienda el contenido de la citada resolución. La configuración de esta disposición quedó establecida en la sección de alumbrado público, observando en todo momento el principio de legalidad establecido en cada numeral un elemento de la contribución, quedando integrado de la siguiente manera. Objeto, el servicio de alumbrado público que se preste en los bulevares, avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, parques y jardines y todos aquellos lugares de uso común. Sujetos, las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del municipio que reciban el servicio de alumbrado público. La base será el costo anual actualizado que eroga el municipio en la prestación del servicio citado, entendiéndose por la suma que resulte del total de erogaciones efectuadas por el municipio en 2017 traídos a valor presente después de la aplicación de un factor de actualización. Tarifa, la cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público será la obtenida como resultado de dividir el costo anual del 2017 actualizado erogado por el municipio en la prestación de este servicio y dividido entre el número de sujetos de este derecho, dividiendo en cociente entre 12, dando como resultado el monto del derecho a pagar. Época de pago. El derecho por la prestación del servicio de alumbrado público se causará mensualmente y se liquidará mensual o bimestralmente dentro de los primeros 10 días siguientes al mes en que se cause el derecho, pudiendo optar el contribuyente por pagarlo a través de su recibo de energía eléctrica en el plazo y las oficinas autorizadas por esta última. Aunado a lo anterior, se incluyen las personas que han gozado del servicio de alumbrado público por tener algún bien en posesión o propiedad en el municipio, pero que por no ser usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad omitan el pago del mismo. Asimismo, se establece la facultad para que sea el municipio quien tenga a su cargo la recaudación o, si así lo prefiere, celebre convenios con la Comisión Federal de Electricidad en los términos previstos en los artículos 32 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. Lo anterior permitirá que el ayuntamiento cuente con la suficiencia presupuestaria pertinente para el despliegue de sus atribuciones y con ello instrumente las políticas públicas que redunden en beneficio de la población. Bajo esta visión, el dictamen que se eleva a la consideración de esta Asamblea Soberana está dotado de la estructura lógico-jurídica que permitirá hacer identificables los ingresos municipales acorde, como lo mencionamos con antelación, a las nuevas reglas y directrices en materia de armonización contable, lo cual, además de facilitar el cobro de las contribuciones municipales, permitirá un manejo transparente de los recursos. Por último, tomando en cuenta el complejo contexto macroeconómico que prevalece a nivel mundial, lo cual limita la capacidad económica del país y por ende de esta entidad federativa, esta soberanía popular aprobó el presente instrumento legislativo atendiendo a las solicitudes que el ayuntamiento presentó respecto de sus cuotas y tarifas, lo anterior buscando un equilibrio entre los porcentajes que permitan al ayuntamiento tener capacidad recaudatoria para hacer frente a las múltiples necesidades de sus habitantes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del Poder Legislativo, se proponen los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019 de los siguientes municipios: Momax, Miguel Auza, Melchor Ocampo, Juan Aldama, Tepetongo, Zainalto, El Salvador, General Enrique Estrada, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, Huanusco, Jerez, Río Grande, Moyagua de Estrada, Nochistlán de Mejía, General Pánfilo Natera, Concepción del Oro, Cañitas de Felipe Pescador y Pinos. Diputado presidente, la comisión tiene la segunda parte del dictamen en la voz de la diputada Edelmira Hernández. Adelante, diputada.
Exactamente lo mismo que tú leíste. Sí, a partir de aquí. Esto, todo lo que tú leíste, todo. Nada más que nada más lees. Es todo lo que tú. Es todo. Te lo dieron mal. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Por lo expuesto y con fundamentos en los artículos 71 y 108 del Reglamento General del Poder Legislativo, se proponen los dictámenes relativos a las iniciativas de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 de los siguientes municipios: Ojo Caliente, Morelos, Montescobedo, Jalpa, Jiménez del Teul, Tepechitlán, Susticacán, Juchipila, Luis Moya, General Francisco R. Murguía y Mezquital del Oro. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados a las 18:30 horas a la siguiente sesión, rogando a todos su puntual asistencia.